Bien. Bueno, somos el grupo 2. En el grupo 2 estamos Nicolás Lecaro, Roger Avilés, Andrés Arellano. Estamos 23 de noviembre del 2016 y vamos a desarrollar la guía 18. La pregunta 1. Si la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos se reduce a la mitad, la distancia entre ellos se cuadriplica, se duplica, se reduce a la mitad, no se puede determinar o ninguna. Bien, entonces vamos a partir de la ecuación de fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria es igual a masa 1 por la masa 2 por la constante de gravedad. Mejor pongamos aquí la constante, ¿sí? La constante masa 1, masa 2 sobre el radio cuadrado. Ya. Entonces nos dice qué pasa con la distancia. Vamos a despejar la distancia. R es igual a G, masa 1, masa 2 sobre F. Ya. Entonces nos dice que esta fuerza se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad, esto queda sobre 2, va a pasar arriba y va a quedar fuerza gravitatoria por 2 veces la masa, por la masa 2, sobre la fuerza. Ya. Entonces podemos concluir que estas dos no son iguales y que no se cuadriplican ni se duplican ni nada de eso, sino que la respuesta es la E, ninguna. Y así respondemos la pregunta 1. Ya, dale. La pregunta 2 dice: ¿cómo varía la masa y el peso de un cuerpo cuando éste asciende desde la superficie de la Tierra hasta una gran distancia de ella? Bueno, hacemos una pequeña gráfica. Esta es la Tierra y el objeto que se va alejando de la Tierra. Ya. Dice, ¿cómo varía la masa? La masa nunca varía. A pesar de que esté en la Tierra o en otro planeta, la masa de un cuerpo nunca va a variar. En cambio, el peso sí. ¿Por qué? Lo podemos mostrar por esta fórmula. La fuerza gravitacional es igual a constante gravitacional por la multiplicación de sus masas por r al cuadrado. Como la fuerza es igual a, la podemos tomar como el peso, entonces la fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces la reemplazamos. Masa por gravedad es igual a la constante por la multiplicación de las masas sobre su radio. Ya, entonces, como nos damos cuenta, en el ejercicio dice cuando éste asciende desde la superficie de la Tierra. Esto quiere decir que el objeto se va alejando de la Tierra y por ende su radio va a ir creciendo. Al ir creciendo, entonces este va a tener un valor mayor, lo que va a provocar de que su peso va a disminuir. Gracias. La pregunta 3 dice: ¿en qué caso una nave espacial requiere más combustible? ¿Para viajar de la Tierra a la Luna o para regresar de la Luna a la Tierra? Bueno, entonces hacemos una gráfica. Aquí está la Tierra y aquí está la Luna. De la Tierra a la Luna se necesita de más energía. ¿Por qué? Porque el cohete debe de vencer la gravedad de la Tierra y también la velocidad de escape. En cambio, si el cohete va de la Luna hacia la Tierra, va a necesitar de menor energía porque la gravedad de la Luna es menor de la Tierra, es 6 veces menor. Por esta razón va a necesitar de menos energía. Entonces la respuesta sería que se va a necesitar de más energía de la Tierra a la Luna. Gracias. Ya. La pregunta 4. La pregunta 4 dice: la magnitud de la fuerza gravitacional de la Tierra sobre la Luna es mayor, menor o igual que la magnitud de la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra. Explique. Para eso vamos a hacer fuerzas gravitacionales en ambas, para compararlas. Ya, la fuerza gravitacional de la Tierra a la Luna va a ser la constante, masa de la Tierra, masa de la Luna, por la distancia que hay al cuadrado. Y la de la Luna a la Tierra va a ser igual a la constante, masa de la Luna, masa de la Tierra y la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que son iguales.
¿Por qué son iguales? Porque no varía nada. La constante siempre va a ser la misma. La masa de la Luna es la misma y la masa de la Tierra es la masa de la Tierra. Entonces la distancia era lo único que podía variar, pero ¿qué van a variar si están en mismas distancias? O sea, si están iguales. Si yo la comparo de la Luna a la Tierra, va a ser la misma distancia que de la Tierra a la Luna. Entonces van a ser iguales las fuerzas gravitacionales. Y esa es la respuesta de la pregunta 4. Ya. La pregunta 5 nos dice que la aceleración de la gravedad en la superficie de cierto planeta es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Nos dice que en términos generales, ¿qué se puede decir de la masa y del radio, pero respecto a la Tierra? Hay que justificar analíticamente. Entonces, nosotros sabemos que la gravedad, hemos dicho que la fuerza gravitatoria es igual a la constante de la gravedad por las masas sobre la distancia que hay entre estas masas. La fuerza de la gravedad en este caso va a ser igual a la masa del planeta por la gravedad del planeta, masa 1 sobre el radio de la distancia. Entonces la gravedad va a ser igual a la constante por la masa del planeta sobre la distancia que hay al cuadrado. Como este de aquí es 5, respecto a la Tierra, que es 9.8, sobre la Tierra. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la masa y al radio? Bueno, no podemos decir que la masa vaya a ser mayor o menor. No podemos decir que el radio pueda ser mayor o menor, pero podemos decir que hay una diferencia entre las masas, puede haber una diferencia. La constante va a ser la misma, pero aquí la relación que va a haber entre las masas y sus respectivos radios va a ser la que varíe y va a ser la que determine este valor. Entonces podríamos decir que si bien puede tanto la masa ser mayor que la de la masa de la Tierra, o los radios pueden ser distintos. Y así es la respuesta de la pregunta 5. Y ahora empezamos con los problemas propuestos. El problema 1 dice: la gráfica adjunta representa la energía potencial gravitatoria asociada a la posición de una masa de 1 kilogramo en puntos próximos a la superficie de un planeta de 500 kilómetros de radio. 5.000. 5.000 kilómetros de radio. Determinar el módulo del campo gravitatorio en su superficie. Bueno, entonces tenemos la siguiente gráfica. Y también tenemos la fórmula de la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ya. Entonces, sacamos el valor de esta pendiente. El valor de la pendiente va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 sobre X1, que va a ser igual a la energía sobre la altura. Entonces nos va a quedar que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 sobre X1. Ya, entonces Y1 y X1 va a ser 0.0 según la gráfica, y Y2 y X2 va a ser 25 y 100. Entonces reemplazamos la energía potencial. Entonces nos queda 100 menos 0 sobre 25 menos 0. La energía potencial va a ser 4 newtons. Ya, entonces, como habíamos dicho, la energía potencial sobre la gravitación, entonces reemplazamos, despejamos. Y la energía potencial sobre H va a ser igual a la masa por la gravedad. Este valor ya lo obtuvimos. ¿Cómo lo obtuvimos? Por la pendiente. Entonces reemplazamos 4 newtons es igual a masa por la gravedad. Lo que queremos saber es el módulo del campo gravitatorio. Entonces debemos de hallar esta gravedad, que es 4 newtons sobre m. Como ya el ejercicio nos dice que el objeto tiene
1 kilogramo de masa, entonces la respuesta nos queda que tiene 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el módulo del campo gravitatorio. ¿Ah? 4 newtons. No, está bien, sí, la veo. Ah, sí. Metros por segundo al cuadrado. Sí. Esa es la respuesta del problema 1. Ya. Ya. El problema 2 nos dice que se lanza verticalmente desde la superficie de la Tierra un objeto con velocidad inicial de 5 km por hora. Y se pregunta hasta qué altura subirán si se prescinde del rozamiento con el aire. Además nos dicen que el radio de la Tierra va a ser igual a 6.370 kilómetros. Comencemos transformando esto a metros por segundo y esto a metros. Igual a 177 por 10 a la 6. Esto de aquí va a ser igual a 5. Dividimos para 3, a ver, dividimos para 1000, dividimos para 3600 y multiplicamos por 1000, ¿cuánto sale? De forma de esta metros por segundo. 5 dividido para 3600 por 1000. No, 5 por 3600. En el ejercicio dice que segundos, kilómetros sobre segundo. Ah, kilómetros sobre segundo. Ah, y entonces no hay necesidad de transformar. Este es igual a 5000 metros por segundo. Ya. Entonces, nos dan que esta velocidad es la inicial. Hagamos un diagrama para guiarnos. Entonces se lanza a esta altura, con esta velocidad, y se pregunta cuál es la altura que va a haber debido a este lanzamiento. Ya. Entonces hagámoslo mediante energías. Nuestra energía inicial va a ser igual K inicial más U inicial igual a K final más U final. Entonces la energía potencial no hay. No sé, hay energía potencial. La energía potencial es la de aquí, ya. Entonces tenemos que la energía inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos, porque aquí la gravedad está jalando para abajo el objeto, la gravedad de la Tierra sobre el radio. Y aquí no hay energía cinética, pero sí va a haber potencial. Y eso va a ser igual a menos por R, pero R más la distancia que es H. Entonces despejemos esta H. H va a ser igual, pasando primero esta parte a multiplicar, después a dividir, tenemos MT arriba, menos MT, sobre la expresión que es 1/2, velocidad sobre 2, ya las masas se quedan menos GMT sobre el radio, menos el radio, ahí sí, porque el radio también pasa acá y después B. Entonces ya reemplazando valores, tenemos que esto va a ser igual a 6, porque es la constante de la gravedad, por 10 a la menos 11, por la masa de la Tierra, y la masa de la Tierra es igual a, también es una constante, 5.702 por 10 a la 24, dividido para 5.000 metros por segundo. 5 por 10 a la 3 sobre 2, todo esto al cuadrado, menos la constante de la Tierra, que es 6.67 por 10 a la 11, sobre el radio que ya nos habían dado, que es 6.37 por 10 a la 6, y esto menos 6.37 por 10 a la 6. Ya calculando toda esta expresión, nos va a salir que esto va a ser igual a 1.59 por 10 a la
6 metros. Y esta es la respuesta del problema 2. ¿Qué pasó con la masa del objeto? Una corrección del ejercicio es que aquí en la energía potencial es igual a la fuerza gravitacional, pero la gravitacional es en relación a la masa de la Tierra con la masa del cuerpo, lo cual se lo había omitido. Pero al momento de despejar H, las masas se van, porque son iguales en tal. Pero igual el resultado es el mismo. El problema 3 dice, las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y de la Luna son MT, la masa de la Tierra sobre la masa de la Luna es igual a 79.63 y el radio de la Tierra con respecto a la Luna es igual a 3.66. Determinar la gravedad en la superficie de la Luna. Bueno, entonces vamos a utilizar la fórmula de la nidimpotencia gravitacional, que es igual F igual a constante por la masa, la multiplicación de sus masas por el radio cuadrado. Ya, entonces la fuerza con respecto a la Tierra va a ser igual a la constante masa de la Tierra son por m, que era el cuadrado, y la de la Luna va a ser FL igual a la constante por m de la Luna por m sobre r al cuadrado. Ya. Como el peso de un cuerpo es la fuerza que causa la aceleración de la caída libre, entonces la fuerza nos va a quedar que es igual a la masa por la gravedad. Entonces lo reemplazamos en estos valores. Masa por la gravedad de la Tierra es igual a esto de aquí. Y de la Luna va a ser masa por la gravedad de la Luna. Y entonces dividimos estas dos partes aquí, nos va a quedar la masa de la gravedad con la masa de la Tierra, la masa por la gravedad de la Tierra sobre la masa por la gravedad de la Luna va a ser igual a la constante por la masa de la Tierra por m sobre r al cuadrado y la gravedad de la masa de la Luna por m sobre r al cuadrado. Ya entonces se va la constante, se van las masas y entonces nos queda que la gravedad de la Tierra con respecto a la Luna dividido por la gravedad de la Luna va a ser igual a, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, y nos va a quedar que la masa de la Tierra sobre la masa de la Luna y el radio de la Tierra sobre el radio de la Luna al cuadrado. Reemplazando los valores nos queda 79.63 dividido para 3.66 al cuadrado. Dividiendo eso, nos va a quedar 5.94. Así nos va a quedar gravedad de la Tierra sobre gravedad de la Luna es igual a 5.94. Como sabemos que la gravedad de la Tierra es igual a 9.8 y queremos saber la gravedad de la Luna, invertimos las fracciones para hallar la gravedad de la Luna. Ya, esto al invertirlo, la gravedad de la Tierra queda abajo y esto queda 1 sobre 5.94. Entonces la gravedad de la Tierra pasa a multiplicar y queda 9.8, que es su gravedad, para 5.94. Entonces la gravedad de la Luna, dividiendo eso, nos va a quedar 1.65. Y el resultado tiene lógica porque la gravedad de la Luna es 6 veces menor al de la Tierra. Y esa es la respuesta del problema 3. Es que así me ponían ejercicios en el colegio a mí. ¿Ya está? Sí. Ya. El problema 4. El problema 4 nos dice que hay tres masas de 100 kilogramos. Hay tres masas de 100 kilogramos. La masa 1 está situada en el punto 00. La masa 2 está situada en el punto 20. Y la masa 3 está situada en el punto 1,23.
Todos estos están en metros. Ya. Se nos pide determinar primero el campo gravitatorio de un punto D en 1,0, es decir, en x1 y y0. Ya. Para esto, estamos haciendo un diagrama en el que este es 1 y vamos a poner este 3 y vamos a ubicar cada uno de estos puntos. El punto A está en 0, 0. Punto B está en 2, 0. Y el punto C está en 1 en vez de 3. Ya. Entonces, como sabemos, el campo gravitatorio va a ser igual a la masa por la constante de la gravedad sobre la distancia que hay entre estos puntos. Nos piden la distancia al punto D. Entonces, hay que hacer de cada uno de estos puntos. Vamos a empezar haciendo con el punto A. Solamente hay un desplazamiento en I. Entonces la gravedad va a ser igual a la masa. La masa va a ser de 100 kilogramos por la constante 6.67 por 10 a la menos 11. Dividido para el radio. Entonces aquí solo es de 1. Y esto va a ser igual a 100 por 6.67. Eso es igual a... Eso es igual a 6.67 por 10 a la menos 8. A la menos 10. No, vale. 10, 9. Ahí está. Este es para el punto A. Ahora para el punto B. Es lo mismo, porque la distancia va a ser de 1, al igual que de acá. Entonces también necesitamos ese cálculo porque va a ser la misma. 6.67 por 10 a la menos 9. Pero hay que recordar que este desplazamiento va a ser negativo, ya que nuestro sistema de referencia es así. Arriba positivo, en la derecha positivo. Pero como aquí no estamos desplazando hacia el lado opuesto a nuestro sistema de referencia, entonces esto de aquí en A va a ser negativo. Ahora en C no hay un desplazamiento en I, pero hay un desplazamiento en J. Y eso va a ser igual a la masa por la constante de la gravedad sobre el radio, pero el radio va siempre está en cuadro. Siempre está en cuadro. Ya. Entonces, esto va a ser igual a la masa de 100 por la constante de la gravedad 6.67 por 10 a la menos 11 sobre radio al cuadrado, como esta distancia de raíz de 3, al cuadrado es 3. Y esto va a ser igual a 2.22 por 10 a la menos 4 newtons sobre kilogramo. Pero que nos piden el campo gravitatorio. Y entonces el campo gravitatorio va a ser igual a la suma de la atracción de la gravedad que va a ejercer cada uno de estos puntos. Entonces, aquí, campo gravitatorio va a ser igual a la suma de menos 6.67 más 6.67, eso es 0. Más este de aquí, 2.22 por 10 a la menos 4. Menos 9. Menos 9. Ah, perdón, menos 9. Menos 9, ahí sí. Newton sobre kilogramos. Entonces, el campo gravitatorio va a ser igual solamente a este de aquí. ¿Dónde? En 4. Ya. C es el literal A. Literal B nos pide la energía potencial, que tendría una masa de 5 kilogramos en el punto D. Ya. Entonces, la energía potencial es igual a la masa por la constante de la gravedad por la relación que hay entre la masa del objeto
y el radio. El radio es decir, la distancia. Pero aquí tenemos tres cuerpos, entonces tenemos que sumar esto. Esto va a ser igual a la masa de este cuerpo. Estas de aquí son las masas, pero de los objetos que ejercen la atracción. Ya, de 6.67 por 10 a la menos 11 por todos estos objetos es igual a 100 sobre 1 sobre 1 más 100 sobre raíz de 3. Ya ejerciendo toda esta operación, y como nos dicen que la masa es de 5 kilogramos, entonces tenemos que la energía potencial va a ser igual a 5, se suma, esto va a ser igual. Tienes una calculadora para hacer la cabeza. Aquí está. Por 10 a la menos 8 newtons. Entonces, menos mí. La energía potencial es menos mí. Ya. Y esta es la respuesta del literal B. En el literal C es una pregunta conceptual. Nos dicen, ¿quién tendría que realizar el trabajo para trasladar? ¿Quién tendría que realizar el trabajo para que esta masa se traslade hacia el infinito? Nos dicen si es el campo de fuerzas o las fuerzas externas. En ejercicios como estos, cuando hay solamente hay campos de fuerza gravitatoria, el campo de fuerza es el único que va a ejercer algo que obliga a que esta masa se desplace. Por lo tanto, la fuerza, mejor dicho, el que tiene que realizar el trabajo para que esta masa se pueda desplazar hacia el infinito va a ser el campo de fuerzas. Y esas son las respuestas de literales A, B y C de del problema 4. Bien, el problema 5. El problema 5 nos dice, para el sistema de estrellas mostrado en la gráfica adjunta, determinar la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional ejercida sobre la estrella pequeña por las grandes. La aceleración que experimenta la estrella pequeña. Todas las estrellas experimentan la misma aceleración. Bien. Para esto vamos a comenzar con la fuerza que ejerce cada una de las estrellas grandes sobre la estrella pequeña, la fuerza gravitacional. Fuerza va a ser igual, la fuerza 1 va a ser igual a la constante, la masa pequeña por la masa grande sobre el radio cuadrado. Ya. Vamos a reemplazar valores y calculamos la fuerza 1. Es igual a, esto es 6.67 por 10 a la menos 11. La masa pequeña es 1 por 10 a la 30. La masa grande es 8 por 10 a la 30. Sobre. Necesitamos este valor. ¿Qué hacemos? Teorema de Pitágoras porque es un triángulo. 2 por 10 a la 12 cuadrado más 2 por 10 a la 12 al cuadrado. Ya. Y eso al meterlo aquí nos va a quedar solo 2 por 10 a la 12. Y esto va a ser igual a 6.67 por 10 a la 20, menos, no, por 10 a la 25. Por 10 a la 25. Ya. La fuerza 2 va a ser igual a sí, lo mismo. Con respecto a la estrella de abajo. 1 por 10 a la 30 por 8 por 10 a la 30
sobre la constante del radio, sí, la constante, 6.67 por 10 a la menos 11, sobre el radio, que solo va a ser este lado ahora, 2 por 10 a la 12 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1.33 por 10 a la 26 newton. Ya. Ahora, necesitamos la magnitud. Entonces hay que sumarlas y hacer teorema de Pitágoras. Pero para eso necesitamos, esta es la magnitud en X y solo va a tener magnitud en X. Pero esto tiene dos componentes. Necesitamos este ángulo. Como es un triángulo isósceles, este ángulo va a ser 45 grados. Ya tenemos el ángulo. Entonces hacemos fuerza 1 en X, es igual a 6.67 por 10 a la 25 por el coseno de 45. Esto es igual a 4.72 por 10 a la 25 newton. Ya. La fuerza 1 en Y es igual a lo mismo, pero con seno. Ya. Ahora hacemos teorema de Pitágoras para calcular la fuerza total. Esto va a ser igual a la raíz de las componentes en X, la suma de las componentes en X, 4.72 por 10 a la 25, más 1.33 por 10 a la 26, al cuadrado, más 4.72 por 10 a la 25 al cuadrado. Entonces, esto nos va a salir 1.87 por 10 a la 26 newton. Ya bueno. Ahora nos pide la dirección. Seguimos en literal A. La dirección lo hacemos con tangente a la menos 1. La dirección es igual a tangente a la menos 1 de 4.72 por 10 a la 25 sobre la que sacamos ahorita, 1.87 por 10 a la 26. Esto nos va a salir que es un ángulo de 14.6 grados. Y así respondemos el literal A. El literal A. Ahora vamos por el literal B. Bueno, el literal B. El literal B nos pregunta la aceleración que experimenta la estrella pequeña. Vamos a usar fuerza igual a masa por aceleración. Ya sacamos la fuerza, que la tenemos aquí, 1.87 por 10 a la 26, sobre la masa del cuerpo, para sacar la aceleración. Y eso nos va a salir 1.87 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Así respondemos el literal B. Ahora, el literal C nos pregunta si todas las estrellas experimentan la misma aceleración. No las experimentan porque solo las grandes experimentan la misma aceleración. La pequeña, en cambio, va a tener una aceleración más pequeña. Y así terminamos la guía 18. Gracias.